Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a buscar Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Y en el estudio, en la meditación de hoy, vamos a leer los versículos del 6 al 10. Proverbios capítulo 10, versículos del 6 al 10. Dice así: Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labio será castigado. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este momento, por el privilegio que nos das de reunirnos y poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender estas verdades, estos principios de sabiduría y aplicarlos en nuestro corazón. Danos un corazón dispuesto a entender. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la meditación de hoy se puede titular La bendición de Dios sobre el justo y los medios para disfrutarla. La bendición de Dios sobre el justo y los medios para disfrutarla. En la lectura que hicimos podemos ver dos principios de bendición para el justo, dos aspectos que caracterizan al justo y una advertencia al corazón. Los dos principios de bendición al justo lo vemos en los versículos 6 y 7. Principios de bendición para el justo, los dos aspectos que caracterizan al justo, lo vemos en los versículos 8 y 9. Y finalmente, una advertencia al corazón, versículo 10. Entonces, estudiamos el primer punto, los principios de bendición al justo. Comenzamos con los principios de bendición a la persona que es justa, al justo, es decir, o al que es justificado y al que anda en conformidad con la ley de Dios, con la voluntad de Dios. Esa es una persona justa, el que anda en la ley de Dios. Versículo 6 dice: Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Así que lo primero que comienza este proverbio es exponiendo una verdad para todo justo, que es: hay bendiciones. Note cómo lo dice: hay bendiciones hay bendiciones. Por un lado no es específico, hay bendiciones, pero por otro lado es claro, hay bendiciones. Estoy seguro. Está así precisamente para indicarnos que la bendición puede ser de cualquier tipo, no hay algo específico, pero lo hay, eso es seguro, hay bendiciones. Entonces la frase sobre su cabeza, que dice la frase sobre su cabeza, contiene la idea que viene desde arriba, sobre su cabeza. No es algo que surge de la tierra como producto de su propio esfuerzo, sino que viene de Dios. Y es interesante cómo empieza todos estos dichos proverbiales con este proverbio que dice que las bendiciones, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, porque a partir de aquí podemos entender cómo son todas las demás bendiciones, que sí, producto del esfuerzo, pero que viene primeramente de parte de Dios. Así que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Esto nos trae un descanso en nuestro peregrinaje cristiano, que hay un Dios que nos bendice. Eso es seguro, hay un Dios que nos bendice y que toda bendición, en última instancia, viene de Dios. Dios puede utilizar muchos medios, pero el principal es que viene de Él. Él es la causa eficiente, por así decirlo, de toda bendición. Él es el que nos trae la bendición. Aquí bendición pues significa todo tipo de bendición, que literalmente sería alabanzas, cosas dignas de alabanza, cosas buenas. Es a lo que se refiere con bendición. Y estas bendiciones que describe el proverbio no le pertenecen a todo el mundo, sino que dice solo a los justos. Solo a los
justos. Ahora, ¿quiénes son los justos según los proverbios? Bueno, hay muchas formas de poder entender que esa bendición que está sobre la cabeza del justo, muchas descripciones positivas que nos dicen, pero no hay que ir muy lejos. Los versículos 8 y 9 nos dicen cómo es, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, hermanos, toda nuestra vida piadosa, si estamos en Cristo, es una bendición. Es una bendición. Por más fuerte que sea la situación que pasemos, es una bendición, es una realidad a lo que está apuntando el proverbio. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, están allí, latentes, están presentes en todo momento y vienen de Dios. ¿Por qué? Como dice Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es lo que nosotros entendamos que es una bendición, sino como viene de arriba, lo que Dios entiende o dice que es una bendición. Pero también se nos expone lo contrario. En la segunda parte del versículo 6 dice, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Esta idea puede tener la connotación de que le va a venir un mal cada vez que habla. Puede ser que sucede ese tipo de cosas, pero entendiendo como está el mismo proverbio en la parte de arriba, que es una bendición que está sobre el justo, aquí sería lo contrario. Esa violencia, ese castigo que atenta contra él, está allí, que lo cubre, está sobre él, sobre lo que él hace. Es decir, que la maldición está sobre él y lo condena. Es el juicio de Dios sobre sus actos que lo condenan, lo afligen. Porque para el justo, aunque pase cosas muy difíciles, hay una bendición que está sobre él. No importa cuál, no sabemos cuál, pero hay una bendición. Podemos ver que aún en las palabras de los impíos, por eso está aludiendo a la boca, son igualmente impías como es la persona. Aunque no dice que es un impío, es una boca. La violencia cubre la boca de los impíos, es todo lo contrario. Es decir, hay un castigo que le espera, o una maldición, un castigo que está sobre él. Así como para el justo hay bendiciones que están sobre él, hay también castigos para el impío que están sobre él. Aunque no necesariamente lo esté sufriendo, el mero hecho de que no tenga la bendición es un castigo que está recibiendo. Pero también es un castigo que va a venir sobre él. Así que castigo o violencia les llegará a los impíos y no podrán decir nada, que es otra forma de decirlo, van a quedar callados. No tendrán cómo responder. Cuando uno tiene la oportunidad, oye, pero déjame explicarte qué fue lo que yo hice. Ante Dios no van a tener cómo. Van a quedar callados. Entonces, un verdadero sabio descansa en este principio. Viendo los dos contrastes, descansa en este principio. Que siempre tendrá bendiciones sobre su cabeza porque toda bendición viene de Dios. Y también sabe que al impío, aunque no lo puede ver, la violencia lo va a cubrir. Lo va a cubrir. Pero también podemos ver que esta bendición no es solo vertical, o sea, no es solamente de arriba hacia abajo. Por supuesto, originalmente viene de Dios. Pero también podemos ver que es horizontal, es decir, lo que Él hace hacia adelante. Y es lo que expone el siguiente proverbio, versículo 7. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Recuerden que este primer proverbio que vimos dice que toda bendición viene de Dios. Y eso es en referencia a todos los demás proverbios que tratan de bendición. En última instancia viene de Dios. Por eso está en este primer capítulo 10 donde empiezan los dichos proverbiales. Como para darnos a entender que cada vez que se nombra una bendición, viene de Dios. Es de Dios. Y aquí también hace la idea, la memoria del justo será bendita. Es decir, hay algo que Dios le otorga a la memoria del justo, que también viene de Dios. Dice el comentarista Matthew Henry con respecto a este versículo, tanto los justos como los impíos, cuando se cumplan sus días, deben morir. Entre sus cuerpos, en la tumba, no hay diferencia visible. Entre las almas de uno y otro, en el mundo de los espíritus, hay una gran diferencia. Y así también lo hay, o debería haber, entre sus recuerdos que le sobreviven aquí. Entonces, este proverbio nos habla de bendiciones a nivel horizontal, por así decirlo, entre nosotros, aquí en la tierra, entre los hombres. Primero nos enseña un principio, pero también un deber.
Cuando leemos la memoria del justo será bendita, vemos un principio y un deber. El principio está en que Dios estableció que la buena memoria, el buen testimonio de los justos permanezca, perdure como ejemplo para ayudar a sus otros hermanos en la fe. Es algo que Dios será bendita, toda bendición viene de Dios. Así que este es un principio de que nuestro buen testimonio, el legado que dejemos a otros, va a permanecer. Y también está en este punto el deber en que nosotros debemos reconocer la vida de los que han sido justos. Debemos reconocer quienes han vivido bien y seguir su ejemplo mientras hayan sido fieles. Es el ejemplo que está allí. Otro comentarista dice, una buena reputación honra a Dios y prolonga la influencia de su buen ejemplo. Así que en este punto entramos en no dar a falso testimonio. Muy parecido. Tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que dejar una buena memoria, un legado. ¿Qué cosas decimos a otros? ¿En qué cosas influimos en los demás? Aquí memoria tiene que ver tanto con el testimonio verdadero como también con las acciones, palabras y pensamientos de un justo. ¿Qué cosas estamos dejando? Todo lo que nosotros hacemos es como una carta abierta, leída para todos. Y este proverbio nos dice, un principio de sabiduría es que la memoria del justo es y será bendita. Y así debemos vivir. Que todas nuestras acciones puedan ser de bendición para otros. Que cuando lean nuestro ejemplo, lean nuestras palabras, poder ser de bendición para otros. Pero también se nos expone el contraste con el impío. Por el otro lado, dice así, el nombre de los impíos se pudrirá. Aquí el nombre del impío se refiere a aquello que lo caracteriza, a sus acciones, sus palabras y sus pensamientos. Bueno, eso dice Dios que lo va a destruir. Literalmente la palabra que dice que se pudre o se pudrirá es que se lo comerán los gusanos. O sea, no va a permanecer o no hay nada bueno en ello. Dios no dejará que tal memoria prospere realmente. Por eso vemos que incluso cosas malas, no sé, doctrinas erradas, siempre se reinventan. Muy parecido al pasado, pero se vuelven a reinventar porque se pudre, no prospera realmente. Y lo podemos incluso ver en cómo funciona este mundo, para que vean cómo es de contradictorio este mundo con el legado que trata de dejar. Por un lado, a nivel cultural, en el cine y todo, ponen a la mujer como un objeto sexual. Y así ha prosperado, pero cuando llega al extremo que las propias mujeres en el mundo impío ya no les gusta, ahora se echan para atrás. Que toda esa mentalidad capitalista, patriarcal, pero es la misma mentalidad que el mundo creó. Y que ahora está viendo sus consecuencias y ahora lo quiere revertir. ¿Por qué? Porque la memoria, el nombre del impío no prospera. Entonces siempre tiene que estar cambiando. Entonces no hay bendición con el recuerdo de los impíos y por lo tanto no debemos seguir su ejemplo. Debemos ver qué caracteriza a un impío y no hacerlo. Así que podemos hacernos una pregunta reflexiva hasta aquí. ¿Qué estamos dejando en este mundo que sea digno de recordar? No tiene que ser algo súper enorme que estemos en todos los libros de historia, pero sí con los más cercanos, con amigos, en la familia. ¿Qué estamos dejando? Que puedan decir, me acuerdo lo que él hizo tal persona. ¿Por qué? Porque es un principio. La memoria del justo será bendita. Es y será bendita. Así que nuestras ideas y nuestras acciones sí afectan a otros. Uno no vive aislado, sino que, pero yo pienso así, no importa los demás. No, yo pienso así, no me importa los demás. Otra persona lo puede agarrar y decir, yo quiero pensar así. Y termina afectando a otro también. Entonces, un verdadero sabio procura que su vida sea de testimonio y sea un legado para la siguiente generación. Recuerda eso, yo soy un testimonio viviente de lo que es Cristo. Esto nos recuerda también a que nosotros somos imagen de Dios también. Y por ser imagen de Dios tenemos que actuar en consecuencia. Ahora bien, ¿cómo este justo puede tener una memoria bendita? Porque toda bendición viene de Dios sobre el que es justo. ¿Okay? ¿Y cómo puedo ser justo? La memoria del justo será bendita. ¿Cómo soy ese justo? ¿O cómo se hace para dejar un legado digno de ser recordado y que sea de bendición? Tiene todo que ver con cómo vivimos, el cómo vivimos. Y aquí entramos en los siguientes 2 versículos, que es el siguiente punto. 2 aspectos que caracterizan al justo, por lo menos en el estudio que vamos a hacer.
Ya vimos que toda bendición viene de Dios. Vimos que nosotros tenemos que ser de bendición para otros en las cosas que hacemos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Versículo 8, capítulo 10, versículo 8, dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón. La primera característica es que el justo tiene un corazón dispuesto a recibir los mandamientos de Dios. No es que es justo porque sí, porque se le ocurrió, sino porque recibe los mandamientos. Entonces, notemos que el corazón es el asiento del conocimiento y la voluntad. Así como cuando dejamos caer algo sobre una caja, ¿hacia dónde termina? Hacia el fondo. Ese es el corazón para uno, donde termina todo. Lo bueno y lo malo también. Nosotros podemos estar viendo cosas malas y, solo lo estoy viendo. Bueno, todas esas cosas malas van a parar a algún lugar y termina en nuestro corazón. Pero aquí dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Aquí hace referencia a un sabio desde lo más profundo, porque no dice el sabio recibirá los mandamientos, sino el sabio de corazón. Es decir, que lo recibe de buena gana, de corazón, lo recibe dispuesto. Los mandamientos de Dios. Tiene un corazón que busca recibir lo que Dios dice, porque sabe que hay un mandamiento y busca los mandamientos del Señor. Observando su contraste, dice, el necio de labios caerá, podemos entender que este sabio de corazón que recibe los mandamientos es una persona que escucha más de lo que habla. Es más pronto para oír que para hablar. Precisamente porque la idea de todos los proverbios es entender esos contrastes. La información que tiene uno por contraste me ayuda a entender la premisa o el punto anterior. Y por su parte contraria, vemos que se refiere al contenido de sus palabras. Es una sabiduría de corazón. Las cosas que dice, en contraste con el necio de labios, es que sus palabras tienen sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos ser ese justo? ¿Cómo podemos tener esa bendición que está sobre la cabeza del justo? Primero, recibiendo los mandamientos del Señor de corazón. Vivir como Dios quiere que vivamos, porque eso es un justo, una persona que anda en conformidad con la ley de Dios. Esta primera característica tiene su contrario, su parte contraria, que es el necio. El 8 dice, el necio de labios caerá. Aquí también está involucrado el corazón del necio. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si cuando se refiere al necio de labios ya está involucrando todo. Aquello que produce las cosas que dice, incluye su corazón. Por eso la primera parte dice, el sabio de corazón. La necedad, fíjense que en los proverbios, en la gran mayoría de contrastes con la sabiduría, no usa tanto la ignorancia, sino la necedad, como contrario a ser una persona sabia. No es tanto el que no conoce, sino el que no quiere. Porque la sabiduría es que no es que lo sabe todo, sino que sabe de dónde conseguir lo que necesita. Esa es una persona sabia. Una persona conocedora es otro punto, que sabe mucho. Pero la persona sabia no es que lo sabe todo, sino que sabe dónde buscar. Y lo contrario, una persona sabia es que sabe dónde buscar y no quiere. Una persona necia. No tanto ignorante, sino necia. Entonces, el necio es todo lo contrario al sabio. Es una persona que es tardo para oír, pero rápido para hablar. Por eso dice necedades. Porque dice cosas que no las ha meditado, que no las dice. Y también se habla de su final. Fíjense cómo dice que el necio, el versículo 8, más el necio de labios tiene su consecuencia, caerá. Ya sea como consecuencia de sus actos o como el destino final de su necedad. Es el castigo de Dios por su necedad. Va a caer, no va a prosperar en ese punto. Entonces, la bendición de Dios comienza en primer lugar con recibir de corazón todo lo que Dios ha dicho que debe creer y que debe hacer. En ese punto. Ese es un sabio, que recibe de corazón todo lo que se debe creer y lo que se debe hacer también. Para el verdadero justo y sabio, ningún mandamiento de Dios le es gravoso o le es pesado. Venir a la iglesia, que Dios lo manda, no le es pesado, porque recibe los mandamientos de corazón. Es algo que le gusta, está en su corazón. Orar es difícil, pero que sea difícil por el cansancio, por las preocupaciones, no por aburrimiento, no porque no quiere, que no es lo mismo, porque es un necio. Entonces está dispuesto a recibirlo porque allí está la bendición para su vida. Él sabe que hay bendiciones sobre la cabeza del justo.
Por eso recibe de corazón los mandamientos. Esto nos lleva al otro versículo, el segundo aspecto. Versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Que la segunda característica de un justo es que aplica lo que recibe. No solo se lo queda, sino que también lo aplica. El que camina en integridad. Recuerden que todas las descripciones que hacen los proverbios apuntan no que uno puede ser sabio y otro puede andar en conformidad de Dios, otro puede ser misericordioso. No. La idea es que podamos reunir todos los dichos y poder entender diferentes aspectos de la sabiduría. ¿Cómo se manifiesta? Por supuesto, si pudiéramos resumirlo todo en uno, tendríamos que leerlos todos continuos, todas las partes positivas continuas, pero están independientes en cláusulas cortas para que queden grabadas en la mente. Entonces, el uso de la palabra camino, recuerden, el que camina, el camino es una ilustración, no es literalmente caminar de un punto a otro, es el transitar de la vida. Así como caminamos de la casa a la iglesia, nosotros caminamos desde nuestro nacimiento hacia nuestra adultez y hacia nuestra muerte, si Cristo no ha vuelto antes. Es el camino que tomamos en nuestra vida, ya sea donde estemos aquí o estemos donde estemos. Transitamos a través del tiempo y formamos un camino. Entonces, el que camina en integridad, podemos hacer referencia, el que vive su vida por cada acción y por cada cosa, en integridad anda confiado. Entonces, nuestras acciones nos conducen a diferentes destinos con el paso del tiempo. Hacemos una cosa y eso nos lleva a otra, nos va llevando a otra. Entonces, no podemos pretender que nuestras acciones sean malas, que conducen un camino, y esperar tener algo bueno, que está en el otro camino, que está como resultado de otras acciones. Entonces, caminar en integridad tiene que ver con nuestras acciones correctas delante de Dios, porque el justo es el que anda en conformidad con la ley de Dios, o en este caso, de manera más explícita, el que camina en integridad, el que los pasos que da en el tiempo, lo que hace hoy, lo que hará mañana, o lo que hizo ayer, es en integridad. Hermano, no es que sea perfecto. Una persona que anda en integridad no es que es perfecto, sino que camina en sinceridad y en integridad, y de corazón lo hace, porque nadie es perfecto aquí, pero eso no es una excusa, es una advertencia más bien. Oye, no eres perfecto, ten cuidado. No eres perfecto, haz lo que te dé la gana. No es así. Entonces caminan en integridad, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Lo que se obtiene como bendición, fíjense otra vez, tiene una bendición, que dice el versículo 9, el que camina en integridad anda confiado. Sabemos que el estar confiado es una bendición, y toda bendición, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Por eso este proverbio dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y en este caso lo vemos, la confianza que tiene en su andar, en cómo vive. La bendición que tiene es el descanso de su alma. Vive confiado porque tiene la aprobación de Dios y por tanto su conciencia no lo acusa. Porque a veces vivimos tan preocupados con lo que hacemos, si está bien o está mal. En lugar de ponerse a divagar si está bien o está mal, es mejor recibir el mandamiento. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Para poder andar confiado en nuestra vida. Lo contrario, que es el proverbio que también aparece, lo contrario tiene que ver con un caminar en perversidad. Fíjense lo que dice el mismo versículo 9 en la parte B. El que pervierte sus caminos será quebrantado. Así que lo malo, hermanos, tiene que ser intencionalmente desviado. Uno no se desvía sin querer, sino el que pervierte. Porque nosotros tenemos la ley de Dios en nuestro ser. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. E intencionalmente no quiere hacer lo bueno. Entonces, en ese sentido, él pervierte su camino. No es que hay un agente externo que pervierte sus caminos y no sabe qué hacer. ¡Ay, hice lo malo! No, le terminé robando este dinero, pero no sabía. No, él mismo lo hace. Entonces, lo contrario es la rectitud. Lo contrario de la rectitud es la perversidad. En esta parte se refiere a las acciones que con el tiempo van desviándose de lo que es correcto. Por lo tanto, no tienen ninguna bendición. Así como nuestro caminar en rectitud es cada paso que damos hoy o en esta tarde, lo que hacemos en la noche, lo que hacemos en la madrugada, mañana, en todo momento, así también tiene que ver con las cosas que hace que los van desviando. Entonces, esto nos ayuda a tener mucho cuidado sobre qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Es importante que estemos conscientes si lo que hacemos está bien o está mal.
en cada cosa que hagamos. Si estamos orando bien o estamos pidiendo cosas que no son. Si estamos leyendo la Biblia, que parece algo bueno, lo estamos leyendo para aprender o para cumplir o para cualquier otra cosa que no sea lo que Dios dice. Y venir para la iglesia, ¿para qué estamos viniendo a la iglesia? Entonces, ¿por qué? Porque cada paso que damos que no es bueno nos va a desviar, nos va a terminar separando. Entonces, la verdadera confianza en nuestra vida produce o proviene de saber que estamos en rectitud con Dios. Hermano, el mejor y más grande descanso que tenemos aquí en la tierra es saber que estamos con Dios. Más nada. Podrán haber muchas preocupaciones, escasez, lluvia, todo. Pero si sabemos que estamos con Dios, este proverbio se va a cumplir. Vamos a andar confiados. No significa que siempre estemos felices, pero estamos confiados. Que no es lo mismo estar feliz. Podemos estar tristes o angustiados, pero confiados en el Señor. Entonces, terminemos entonces con una advertencia al corazón. Versículo 10. Proverbios 10. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Aquí en este punto tiene una diferencia con los demás contrastes, con los demás proverbios, es que no es de contraste, sino que van en el mismo sentido, ambas se explican a sí mismos. Entonces, guiñar el ojo tiene que ver con un truco para engañar o con la intención de pretender hacer algo que no es bueno. Aquí nos ayuda mucho lo que les comentaba. Si estamos haciendo las cosas para pretender otra cosa, como el que guiña un ojo para dar un mensaje que no es, o lo estamos haciendo de corazón. Se relaciona con el guiñar de ojo y con labios necios. El necio de labios y el que guiña el ojo. En ese sentido es lo mismo. Es decir, todo su ser. Lo que aparenta, guiñando el ojo, y lo que dice. Las cosas que oculta. Lo que oculta el necio de labios en este punto. Entonces, puede implicar hacer o decir cosas que no están correctas delante de Dios y por lo tanto tiene su consecuencia. La consecuencia es todo lo contrario a una bendición. Si el anterior decía confianza, aquí dice tristeza. No le va a ir bien. Y por otro lado, será castigado. Es decir, Dios va a juzgar eso. Dios no le gusta la hipocresía. Pero tampoco es el otro extremo. Es que, bueno, pero es que a Dios no le gusta que yo ore de manera hipócrita, entonces no voy a orar. No, ese no es el punto, porque entonces estaría haciendo lo contrario, que es desobedeciendo directamente lo que Dios pide que hagamos. Lo que tenemos que hacer es revisar nuestro corazón, recibir los mandamientos de corazón y vivir en integridad. Entonces, esta idea se repite en Proverbios 6. Proverbios 6, versículos del 12 al 14, alude a esta idea. 6:12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, el que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra discordia. Así que este es lo que hace repetir de manera más corta lo que ya se había dicho antes, que es vivir hipócritamente. Entonces, hermanos, para concluir, meditemos un poco en las verdades espirituales que apuntan estos proverbios para nosotros. Entendimos el principio que vemos allí. Ahora, ¿cómo eso nos puede impactar de manera espiritual? ¿Por qué? Porque la sabiduría divina no solo nos enseña cosas terrenales, sino también cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que inspiró estos proverbios para la vida, también es el mismo Dios que bendice espiritualmente, que está allí. Él no habla en dos sentidos, no, esto es para aquí en este mundo y espiritual es otra cosa. No, es el mismo Dios. Entonces, el obrar de Dios, el mismo Dios que nos bendice es el mismo Dios que en el nuevo pacto nos bendice espiritualmente. Fíjense este punto, porque Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, del cual nosotros somos creyentes. Es esa misma idea de la cabeza, justo sobre la cabeza. Si yo soy cristiano, ¿quién es mi cabeza? ¿Se han puesto a pensar? Si nosotros formamos parte de un cuerpo, ¿quién es nuestra cabeza? Bueno, la bendición está allí, en la cabeza. Fíjense esto, el obrar de Dios trayendo misericordia a su pueblo y a sus hijos sirve para callar a los enemigos de su pueblo. Fíjense que el proverbio dice, el 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Nos recuerda el Salmo 107, que lo ilustra muy bien. Dice así el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo,
y el 42 y 43 dice, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? De que cuando Dios actúa y bendice, también calla bocas a otros, a los que por supuesto están en contra. En el Nuevo Testamento también se nos recuerda esta verdad. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora que el libro de Santiago es como el proverbio, por así decirlo, del Nuevo Testamento, aludiendo a esta idea. Si hay bendiciones sobre el justo, Santiago lo dice, si lo hay, del Padre, donde proviene toda bendición. Así que la verdadera bendición espiritual está en la cabeza del justo, la cabeza que representa todo el cuerpo. Y es lo que vimos en Eclesiología. ¿Es la cabeza de la iglesia? Cristo. Está allí. En la cual de Cristo desciende para todo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que aquí de manera espiritual se puede ver este proverbio de manera más perfecta. Y más allá de eso podemos ver que en Cristo se cumple perfectamente el versículo 7, el 17, que dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. En Cristo lo podemos ver porque no solo su memoria es bendita, es decir, lo que Él dijo, lo que Él enseñó, que quedó para toda la eternidad, porque tenemos la Biblia. O sea, Él es el modelo, Él es el perfecto modelo. Sino también de manera eficiente trae bendición a su pueblo. Cuando leemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos trae bendición. De hecho, el mismo Jesús lo dice en Juan 13:15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que en ese ejemplo podemos ver cómo la memoria del justo es bendita, el único y perfecto justo, en lo que Él hizo también. En 1 de Pedro 2:21 también dice, porque para esto fuisteis llamados, cuando estaba hablando de cómo debemos padecer o cómo debemos sufrir en esta vida. Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así que en Cristo podemos ver ese ejemplo. Y esto nos lleva a ver cómo los mismos apóstoles sirven de ejemplo, porque nosotros también tenemos que honrar a los que tienen una memoria justa. Es parte de nuestro deber, porque Dios bendice esto. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:6. Por esto, hermanos, os he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Pues él mismo está diciendo, él sabe que su vida es de ejemplo. Y en eso es para que lo sigan, para que aprendamos de Pablo a no pensar más allá de lo que está escrito. A la hora de cuando estudiamos la Biblia, de no ir más allá de lo que está ahí. Pablo se puso como ejemplo en las cosas que él enseñaba. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. También debemos conducirnos como cristianos para poder ser de ejemplo para otros cristianos. En ese punto. Aquí nos podemos preguntar, ¿que estamos dejando un legado cristiano que otros puedan seguir? Si nos ven a nosotros como cristianos, puedan decir, yo también quiero ser así. Por supuesto, el mayor y más grande ejemplo es Jesucristo, pero nosotros tenemos que seguir su ejemplo también. ¿Qué estamos entregando a otros? ¿Qué mensaje estamos dejando a otros? Porque Pablo decía, para que aprendan de mí a no pensar más allá de lo que está escrito, porque él enseñó cómo estudiar la Biblia. También estamos haciendo eso nosotros, enseñándoles a otros siendo de ejemplo. Entonces, las dos características que vemos del sabio en los proverbios, vamos a leerlo, Proverbios 10, 8 y 9, dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Podemos ver también cómo Cristo lo enseñó, el que recibe los mandamientos. Cristo también lo dice, Jesús. Mateo 7, del 24 al 25, él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así que un sabio realmente recibe el mandamiento y lo pone en práctica, como Cristo también dice, el que oye mis palabras y las pone por obra. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver también que este principio se debe aplicar. Recibir los mandamientos y vivir en conformidad con lo que recibimos. ¿Qué podemos aprender como cristianos de todo esto? Que el sabio creyente oye las palabras de Cristo y vive según su fe, según lo que profesa de su Señor Jesús. Así que la forma en la que vive tiene que estar de acuerdo con lo que él cree. Él no puede creer una cosa y vivir otra. Tampoco puede vivir bien pero creer mal. No, realmente lo que cree, su fe, determina cómo va a vivir. El sabio que es creyente, el sabio creyente, vive lo que cree y busca aprender más porque desea ver a Cristo y sus palabras para vivir en obediencia cristiana. Nosotros como cristianos, ¿qué mandamientos debemos buscar? Los que Cristo nos mandó. Y tenemos pues el Sermón del Monte, que es uno de los sermones más largos y donde podemos sacar muchísimo provecho como cristianos en el nuevo pacto. Y bueno, por supuesto los proverbios leídos a la luz de Cristo, de cómo lo podemos aplicar como cristianos. También el sabio creyente reconoce que solo en Cristo está la verdadera bendición, que es principalmente el perdón de los pecados. Esa bendición que está sobre la cabeza del justo, en Cristo principalmente es el perdón de los pecados. Y el nuevo nacimiento. Y esa bendición está allí en la cabeza del que es justo. Y el mismo Cristo la ofrece en el Evangelio. Vengan, arrepiéntanse. Entonces está la bendición allí, al que vive en conformidad. Hermanos, y como vimos en la jornada teológica pasada sobre las metas de la teología, de aprender, habíamos visto la ortodoxia, que es la doctrina correcta, el recibir la correcta enseñanza de Cristo, los mandamientos del Señor, que es el que dice este proverbio. El sabio de corazón recibe. La ortopatía, que es el corazón correcto, la voluntad, la disposición correcta ante la verdad de la palabra recibida. Es algo que quiere de corazón. También se ve allí. Y por último, la ortopraxis, que es la práctica correcta, el que anda en integridad. En ese punto, es decir, es la vida cristiana que anda en rectitud delante de Dios. Así que meditemos en estos proverbios, porque así vive un sabio. Recibe los mandamientos y anda en conformidad, porque sabe que hay una bendición en ellos. Amén. Vamos a orar.